Invito a abrir su Biblia en San Lucas capítulo 9, por favor. Vamos a estar compartiendo esta parte de la palabra. Aprenda a confiar en Dios, a depender de Dios. Aprenda a esperar en Dios. Cuando aprende a esperar en Dios, nadie lo decepciona a usted. Porque espera en Dios. Y Dios nunca te falla. El hombre te puede fallar, las personas te pueden prometer algo y después olvidarse, pero Dios no se olvida de ti. Solo tienes que aprender a confiar en Él. Amén. Aleluya. Nosotros como seres humanos preferimos confiar en la gente y por eso nos golpeamos. Pero cuando confiamos en Dios, Dios jamás nos va a fallar. Amén. Alabado sea su nombre. Dice versículo 23, San Lucas 9, 23. Dice así, San Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta aquí nomás el texto. Jesús usó esta frase muchas veces a sus seguidores. Y esta frase, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús la dijo antes de que fuese crucificado. Él ya venía anunciando el hecho de la cruz. Y él todavía no había sido crucificado, él lo dijo cuando estaba con vida. Y esta frase la usó muchas veces en sus seguidores. Pero ellos no entendían la frase en la totalidad, porque como Jesús no había sido crucificado, ellos todavía no sabían de qué cruz estaba hablando, de qué significaba la cruz. Pero Jesús decía esto entendiendo que el propósito de su vida, todo el propósito de su vida era llegar a morir en la cruz del Calvario. Jesús necesitaba alcanzar, la meta de él era alcanzar la cruz del Calvario, llegar a la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario es algo muy importante para el cristiano. Todo cristiano tiene que vivir cada día llevando la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es llevar un crucifijo colgado en el pecho y decir, yo llevo todos los días la cruz de Cristo. Porque eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba dando a entender que uno tenía que aprender a morir cada día. Y todo creyente tiene que aprender a morir cada día y negarse a sí mismo, negar sus deseos, sus placeres, sus metas, sus proyectos. Muchas veces nosotros proyectamos, planificamos, pero no preguntamos a Dios si Él está de acuerdo con lo que nosotros planificamos y proyectamos de nuestra vida. Y si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios en nuestros proyectos, y la mayoría de las veces que lo hacemos en nuestro propio pensamiento, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y dice también, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces cada vez que nosotros planeamos nuestra vida en nosotros, pensando nosotros en lo que a nosotros nos gusta, planificando la vida nuestra conforme a nuestros pensamientos, estamos equivocados con respecto a Dios. Entonces, si nosotros no consultamos con Dios, lo más probable es que estemos chocando y estemos manejando en contramano con respecto a lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando vamos cada día a la cruz de Cristo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí morimos. Y decir, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? Señor, ¿cómo quieres que yo reaccione? ¿Cómo quieres que yo actúe? Y ahí es donde morimos, porque ponemos nuestra voluntad
en las manos de Dios, y allí donde Dios tiene la capacidad de moldearnos, de tocar nuestras vidas, de transformar nuestro carácter, de transformar nuestra forma de hablar, nuestro ser, todo lo que somos. Dios lo transforma cuando nosotros lo ponemos en su presencia para que Él lo trate y lo toque. La cruz de Cristo era la meta de Jesucristo. Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo delante de Él, dice, menospreció lo oprobio. ¿Cuál era el gozo que Él tenía? El gozo que Él tenía era poder pagar el precio para salvarnos. Ese era el gozo que tenía, esa era la meta. Pagar el precio para salvarnos era morir en la cruz. Y dice, por ese gozo menospreció lo oprobio. Alcanzar la cruz es un desafío que todo creyente tiene que tener adentro de su vida. Pero ese desafío tiene etapas que yo tengo que ir, porque antes de llegar a la cruz Jesús tuvo que pasar por muchas cosas. Y el primer desafío que tenemos para llegar a la cruz, de nada servía llegar a la cruz si Él pecaba, porque servía si Él no pecaba, porque era una persona, un justo que moría sin pecado, sin haber sido pecado, tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreo. Y si ese justo, esa vida llegaba a la cruz, esa vida sacrificada en santidad era la vida que a nosotros nos salvaba, nos transformaba. Entonces, la cruz tiene un desafío, que es el desafío de confrontar al pecado. Todo creyente verdadero tiene un desafío en su vida de llevar esa cruz, luchando contra el pecado. Y luchar contra el pecado, uno puede prepararse físicamente, preparar su cuerpo, pero en realidad la batalla contra el pecado no está afuera, está dentro. Así que yo tengo que reconocer que el peor enemigo que tengo no está afuera. El peor enemigo que tengo no es el diablo. El peor enemigo que tengo soy yo mismo. Son mis debilidades. Ese es mi peor enemigo. Contra el que yo tengo que entablar una batalla, una lucha. Y esa lucha que yo tengo que luchar contra mi propia debilidad es la que yo tengo que aprender a luchar muriendo en la cruz. Y llevando mis pasiones desordenadas, mis pensamientos carnales, mi mente totalmente carnal, llevarla al rendirse a los pies de Cristo. Cada día, cada día. El pasaje de Corintios donde el apóstol Pablo habla, esta lucha que yo tengo en mi carne, esta batalla. Dice, con mi mente quiero agradar a Dios. Mis pensamientos agradan a Dios, pero en mi carne encuentro otra ley y mis miembros que batalla contra la ley de mi mente. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Dando a entender que gracias a Dios que está ese pasaje en la Biblia, porque es el pasaje que nos habla de la guerra interna que todo creyente tiene dentro de su alma. Y esa guerra interna que tenemos dentro del alma solamente se logra ganar con dos elementos, que es la cruz de Cristo y el Espíritu Santo. Y esos son los elementos espirituales que nos ayudan a vencer la batalla en la carne. Es decir, que la batalla en la carne que usted y yo luchamos cada día, se vence rindiendo tu carne cada día a la cruz, a los pies de Cristo, muriendo a tus pasiones desordenadas. Cuando tu carne quiere tirar para allá, pero Dios quiere tirar para allá. Y estás luchando, tú tienes que quebrarte, ir a la cruz y allí en la cruz dejar que tu carne sea vencida. Jesucristo fue tentado para conseguir toda la popularidad. Mira los reinos de esta tierra, todo esto te daré si postrado me adorares, dijo Satanás. Lo único que tenía que hacer era adorar. Así que aquellos que quieren fama y quieren riqueza sin ningún esfuerzo, hay una alternativa. Pero la pregunta que dice acá, el texto que leemos, dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruyere a sí mismo? Dice luego, porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Dice otro pasaje paralelo, ¿qué dará el hombre por su alma? Para salvar su alma. Todo ser humano tiene que salvar su alma. Necesitamos salvar nuestra alma.
Necesitamos cuidar nuestra alma, que esté en santidad, que esté en pureza. Necesitamos limpiar nuestra alma para que no tenga pecados para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué daremos por esto? De aquellos que buscan la popularidad, la riqueza, la fama rápido, el diablo te la ofrece. Solamente tenés que adorarlo. Pero cuando nosotros queremos salvar nuestra alma implica en nosotros morir a muchas cosas. Dejar a un costado muchas cosas. Entender que eso no le agrada a Dios. Dios no te está ofreciendo gobernar y reinar sin antes sufrir. Dios no te ofrece un liderazgo porque sí. Tiene que pasar por una etapa de lucha y de sufrimiento, de pagar un precio como persona, como ser humano, pulir tu alma, limpiar tu espíritu para poder ser líder. A Dios no le sirve un líder que no tenga un corazón de siervo. Entonces la popularidad produce un líder sin corazón de siervo, por lo cual se convierte en un déspota, se convierte en una persona que usa a los demás. Pero cuando tiene corazón de siervo es porque ha sido pulido por Dios para servir. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el siervo de todos. Así que antes de llegar a la cruz, pues tiene que pasar por el servicio. El servicio. Satanás no quiere que usted esté formado correctamente. Por esa razón, la lucha en este aspecto antes de llegar a la cruz es una lucha contra el diablo. El diablo quiere acelerar la formación, pero Dios quiere cocinarte a fuego lento para que esté tu carne muerta. Cuando hablamos de la cruz es sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de un holocausto quemado. Y cuando hablamos de holocausto quemado, hablamos de carne puesta en el fuego, a la parrilla, para que se cocine. Y esa es la realidad. Entonces, cuando Dios nos está llamando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, te habla Dios de sacrificio y te habla de quemarte en esa parrilla que es el altar de Dios. ¿Entiende el concepto? Entonces, Dios nos está ofreciendo esto, que nosotros aprendamos a estar en su altar, en la presencia de Dios. Y en ese altar, en la presencia de Dios, donde nuestras pasiones mueren, donde nuestra carne muere. Allí es donde nuestro corazón comienza a crecer espiritualmente en la presencia de Dios. La cruz de Cristo también nos demanda otro pasaje interesante, que es el pasaje de decir la verdad. Y no decir lo que la gente quiere escuchar, porque es una tentación decir lo que la gente quiere escuchar. Porque a la gente quiere escuchar cosas que le agraden. Y cuando Jesús empezó a apretar como las cuerdas y a subir el nivel de sus mensajes y a subir el mensaje excéntrico que es transformación, que es cambios. El mensaje central de la cruz demanda transformación de vida, conversión verdadera. Y cuando Jesús empezó a apretar y llegar a ese punto donde muchas personas dijeron, pero entonces no nos conviene. El joven rico dijo, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Y no pudo hacerlo, porque amaba las riquezas. Entonces, el mensaje central de Cristo tiene que ver con la transformación de vida, poner a Dios en primer lugar dentro de tu vida y que Él sea el centro de tu corazón. Él es el dueño de todo lo que tú tienes, de todo tu ser. Y ahí es el mensaje central de Cristo. Entonces, cuando Cristo confrontó, muchos retrocedieron y en un momento los discípulos dijeron, Señor, se nos van todos. Y Jesús los miró a ellos y dijeron, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí donde reaccionaron, dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién otro tiene palabras de vida eterna? Salvar nuestra alma es esto, pagar ese precio, pagar el precio por decir la verdad. La verdad tiene un costo, porque la verdad te demanda confrontación,
Decir lo que la gente quiere escuchar significa adulación. Pero decir la verdad implica confrontación. Entonces, llevar la cruz implica esto, predicar la verdad. Predicar la verdad. No se puede llegar al cielo si estamos en pecado. Tenemos que estar en santidad para llegar a la presencia del Señor. Entonces, esto demanda la verdad. La verdad demanda confrontación. También se enfrentó Juan el Bautista con este mismo problema y le reclamaba a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Reclamaba lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente quería religiosidad, pero no quería vivir la verdad. Entonces Juan los tuvo que enfrentar diciéndole a la gente que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios demanda para la iglesia de Cristo. Antes de llegar a la cruz, tenés que vivir una vida digna de llegar a la cruz. Y esa es la vida digna que Jesús llevó para alcanzar la cruz del Calvario. Amén. La cruz del Calvario demanda un gran trabajo, porque Él tenía que hacer una obra, hacer una tarea que Dios le había encomendado. Y esa tarea demandó de Jesucristo que hiciera y predicara el Evangelio a toda la región de Judea, la región de Samaria y la región de Galilea. Y allí predicó el Evangelio. Y entonces demandó de Jesucristo muchísimo esfuerzo físico, muchas horas caminando, muchas horas sin dormir, muchas horas orando, velando en las noches para conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quería para su vida. Y cada vez que salía a la mañana ya sabía lo que Dios quería para su vida. Entonces la cruz demanda esto, demanda búsqueda de Dios, demanda esa rendirnos a la presencia del Señor, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Amén. La cruz también demandó pasar por un campo que es el Getsemaní. El Getsemaní es un punto clave de Jesucristo, donde Él estaba luchando en su carne. ¿Y cuántas veces el cristiano lucha en su carne? Y Él era, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba en el Getsemaní diciéndole al Padre, Señor, si hay alguna otra forma de salvar a la humanidad, si hay alguna otra manera. ¿Por qué? Porque su carne también estaba luchando contra morir en la cruz. Y aún Pedro mismo, antes de este acontecimiento, le decía, Señor, que nunca tal cosa te acontezca, ten piedad de ti mismo, le decía Pedro. Ten piedad de ti mismo. Entonces, la cruz demanda sacrificarnos a nosotros mismos. Eso demanda la cruz. Y cuando nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, no podemos pagar el precio de la cruz. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, y habló referente a este tema, dijo así, y no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida, no es digno de mí. Porque Él ponía en alta estima el amar a Dios. Y tiene que ser lo más importante en la vida de un ser humano, amar a Dios. Y tiene que ir por sobre todas las cosas. Aún por sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu propia vida. Y cuando uno se ama demasiado a sí mismo, demasiado a la familia, le cuesta obedecer la cruz. Por eso Jesús estaba luchando allí también. Señor, si es posible. Y Pedro, que quería ayudarlo, le decía, Señor, nunca te acontezca que vas a la cruz. Y Jesús lo tuvo que mirar a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, que el diablo puede usar a cualquiera de nosotros. Si lo usó a Pedro, puede usarte a ti, a tus hijos, a tu familia, para hacerte a ti desviar del camino que tienes que caminar. Uno tiene que estar atento a entender específicamente el plan de Dios para mi vida y qué es lo que estoy aprendiendo a través de este camino de sufrimiento, qué es lo que yo estoy aprendiendo en este camino de sufrimiento, en esta lucha, en este momento en que tenemos que tomar decisiones, qué es lo que estoy aprendiendo. El Getsemaní también lo demandó luchar solo. A veces uno se queda solo y el creyente en los momentos más difíciles se queda solo. Y cuando tú te quedas solo,
es donde tienes que aprender a confiar en Dios. Amén. Y Dios tiene la manera de que tú te quedes solo. Dice el apóstol Pablo, dijo, todos se olvidaron de mí. Y ya no lo decía con resentimiento, porque estuve solo. Dice, pero Dios estuvo conmigo. Ya se había sanado. Pero en el momento que te quedas solo, que todos se olvidan de ti, que nadie se acuerda de ti. Es el momento difícil de la vida en donde tú tienes que aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios. Por eso, cuando todos se olvidan de ti, es para que tú aprendas a no confiar en los hombres. A no confiar en los hombres. Y a entender que Dios está contigo y que Dios nunca te va a dejar. Pero tú tienes que confiar en Él, depender de Él. Y cuando nosotros dependemos de Dios de esa manera, entonces Dios se glorifica, se revela a nosotros, se manifiesta a nosotros porque lo buscamos. Pero cuando dependemos de alguien, de nuestra esposa, nuestra familia, de alguien que siempre dependemos de esas personas, entonces como que siempre caminamos con bastones, nunca aprendemos a caminar solos. Por eso Dios necesita sacarnos todo lo que hay alrededor nuestro y dejarnos solos para que aprendamos a confiar en Dios. Claro que es difícil esto, porque uno mira a los demás y dice, se olvidaron, me dejaron. Ahora que estoy pasando por la mala, nadie está conmigo y uno adentro del corazón sufre sus sentimientos, pero es donde el corazón tiene que aprender a morir, a morir. Y ahí es donde el creyente aprende a confiar en Dios verdaderamente. Y este es el mensaje verdadero de Cristo. Porque el mensaje verdadero es un mensaje que implica sufrimiento, ¿me entiende? Implica luchas, implica batallas. Pero lo que Dios te da es la victoria. Y parte del fin de la cruz era alcanzar la verdadera victoria allí en la cruz del Calvario. Amén. Jesús estaba preparándose para la cruz, pero antes tuvo que pasar por la última cena del Señor. Y en la última cena del Señor es un momento de íntima comunión, pero también un momento de servicio. Y es un momento de oportunidad. Y Jesús sabía que algo le esperaba antes de la cruz. Y era algo terrible que le esperaba antes de la cruz. Sentir que uno de los suyos lo tenía que traicionar. Qué horrible es cuando alguien que amamos o que creemos que amamos o que creemos que nos ama, nos traiciona. Qué horrible que es. Porque es una sensación tan fea, tan amarga. Es una sensación que crea desconfianza, que crea en nosotros. A veces no queremos creer en nadie porque alguien nos traicionó. Déjeme explicarle que antes de alcanzar la cruz, tú tienes que experimentar traición. A Jesús también lo traicionaron. Así que dijo así el Señor, si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán del árbol seco? ¿Quiénes son el árbol seco? Nosotros. Así que tú también vas a vivir traición. También vas a sufrir traición. Y cuando la traición te toque a ti, te va a doler tu alma, te va a doler tu corazón, te vas a poner desconfiado, te vas a poner agresivo. Por eso Jesús en el Getsemaní, en la última cena, sacó la palangana para darle la oportunidad a Judas que se arrepintiera. Pero Judas, aún así, dándole la oportunidad, no se quiso arrepentir. Entonces Jesús le dijo, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice otro pasaje, una daga traspasará su corazón. Dando a entender y explicando lo que significa la traición, como que una daga te corta el alma. Pero uno tiene que aprender a perdonar. Porque aprender a perdonar significa esto. Llegar a la cruz sin resentimientos. Sin resentimientos. Y cuando aprendemos a perdonar, darnos cuenta de que todas las personas que siguen a Jesucristo tienen que pasar por sufrimiento.
Todas. No hay nadie que se salve de este trato, porque dijo el Señor, todo aquel que lo recibe por hijo, lo azota. Así que nadie se salva de este trato de Dios. Y cuando tenemos que aprender a perdonar, pero no solo fue Judas el que dejó al Señor, porque si uno mira, todos le dejaron, porque estaba profetizado, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y lo que estaba escrito se tenía que cumplir. Y cuando Pedro decía, Señor, yo jamás te dejaré. Y todos sabemos la historia, la conocemos. Y Jesús le tuvo que decir, Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pero luego Jesús tuvo que hacer lo siguiente, que es restauración. Y tuvo que restaurar el corazón de Pedro, porque Pedro se sentía una basura, como nos hubiésemos sentido nosotros, como nos sentimos nosotros cada vez que le fallamos al Señor. Nos sentimos una basura cada vez que pecamos. Pero ahí donde Jesucristo tuvo que restaurar, así que la cruz del Calvario implica esto, implica madurez. La madurez para saber perdonar y la madurez para saber restaurar a las personas. La cruz del Calvario demanda también vencer a Satanás, porque dice Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Al mirar la cruz, yo tengo que entender que la cruz del Calvario para nosotros es victoria, porque allí se pagó nuestra deuda, pero allí se pisoteó al diablo también. Amén. Entonces, como entendemos victoria en la cruz del Calvario, yo tengo que comprender que en ese momento de la cruz del Calvario, Satanás y todas sus huestes fueron humilladas. Pero el momento difícil fue allí, donde Jesús tuvo que pasar ese momento donde las tinieblas tenían el poder, donde Satanás tenía el poder y donde Satanás los podía tocar a todos. Jesús también le advirtió a Pedro, el diablo pidió tu alma para zarandearte. Jesús también lo dijo en la etapa final de la cruz, cuando estaba llegando a la cruz. Esta es la hora del diablo. Por lo cual, cuando oraba en Getsemaní, él sabía que era la hora de la prueba terrible, donde todo su pequeño rebaño se iba a dispersar todo, no iba a quedar ninguno. Él sabía que todos iban a pasar por ese momento de dudas. Por eso luego que resucita, tuvo que reconfirmar el corazón de muchos de ellos, aún allí Tomás, que él, a pesar de que había escuchado ya varias veces que Jesús estaba vivo, él sin embargo seguía en su postura, si yo no lo veo, no lo creo. Hasta que tuvo que aparecer Jesús diciéndole, Tomás, mete acá tu dedo y mete tu mano en mi costado. Y allí, Tomás recién allí, creyó. Y uno dice, qué incrédulo Tomás. Y nosotros somos exactamente iguales. Tenemos que vivir experiencias propias para poder creer. Y si no las vivimos, no podemos creer lo que Dios nos está diciendo. Entonces, la cruz demanda esto, demanda también que aprendamos a confiar, que aprendamos a creer, pero luego demanda también restauración de la gente. Tenemos que entender que toda persona puede traicionarnos, puede fallarnos, toda persona. Cuando el ser humano es lastimado por la traición y la falla de los demás, termina poniéndose en una postura de decir, no amo más a nadie, no quiero más a nadie, no me involucro con nadie. Y termina una postura así. Pero déjame decirte que Jesús te está invitando a la cruz, llevando tu cruz cada día para poder seguirle. Porque el servicio de Jesús hacia Jesucristo es, os haré pescadores de hombres.
Es decir, que Jesús nos mandó a trabajar con gente. Y trabajar con gente es esto. Trabajar con las personas es esto. Es trabajar con personas que hoy te aman y mañana te traicionan. Es trabajar con gente que hoy sos el mejor y mañana sos el peor. Pero sin embargo tu corazón tiene que mantenerse sano, tiene que mantenerse limpio, tiene que mantenerse lleno de amor, lleno de cariño. Tienes que abrir tu corazón para tener siempre el perdón a mano y para tener siempre la fortaleza para que el diablo no te aplaste, no te destruya y no te ataque con todos los problemas que vienen, no ataque tu espíritu, no destruya tu espíritu, sino que tu corazón pueda estar firme en todo momento. Amén. Por eso las promesas de Dios son tan importantes. Por eso leímos Salmo 119, para entender que a veces Dios, algunos los tiene que humillar para que se acuerden de Dios. Pero después que se acuerdan de Dios, Dios los quiere levantar de vuelta. Amén. Y uno dice, ¿pero por qué hace Dios? Porque Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Y cuando la gente se equivoca y se aleja de Dios, y aún es porfiado, siguiendo alejándose de Dios, pero Dios les tiende los brazos para volver. Dice un pasaje, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina juntas tus polluelos y no quisiste, Jerusalén? Le dice. ¿Cuántas veces te quise juntar? Dios nos quiere juntar, pero nos cuesta tanto juntarnos. Nos cuesta tanto juntarnos. Gracias a Dios que Dios es paciente. Pero ese espíritu quiere Dios que tengamos nosotros. Porque la única manera de trabajar con gente es con ese espíritu. Un espíritu lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de perdón. Un espíritu lleno de sufrimiento. Un espíritu que aprende a pagar el precio, que aprende a crecer, a madurar en su alma. El diablo te va a ofrecer éxitos sin sacrificios. Pero Dios te está ofreciendo la cruz. Y ahí es donde el creyente verdadero tiene que aprender a elegir correctamente. Aprender a decir que no a esto. Cuando tu corazón pase por traiciones, por luchas, por sufrimiento, y cuando encima de todo eso no hay nadie al lado tuyo, y los que tendrían que estar orando con vos están durmiendo como Getsemaní, y vos decís, despiértense ya, despiértense. Y vos tenés una terrible aflicción y los demás están todos durmiendo, no aguantan. Pero la cruz es esto, hermano. No se llega a la cruz sin antes pasar por toda esa escuela de Dios. Jesús nos está invitando así a morir a nuestra carne. Este es el trato que Dios hace con sus hijos, el Dios que hace con sus obreros, con las personas que van a servirle. Este es el trato maravilloso. Sus promesas siguen siendo fieles, hermano. Dios, si te ha dado una palabra a tu espíritu, esa palabra se va a cumplir. Solo tienes que saber esperar el momento de Dios que se cumpla esa palabra. Cuando ese momento llega, la palabra se cumple. Las promesas de Dios siguen siendo fieles. Yo tengo que aprender a confiar en esas promesas con todas mis fuerzas y a entender que Dios tiene guardado los secretos y las bendiciones que Él tiene para mí, están guardadas en su presencia y nadie me las puede quitar, porque las tiene guardadas Dios para mí y las que tiene guardadas para usted son para usted. Nadie se las puede quitar, hermano. Pero nuestra vida pasa por luchas y sufrimiento, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos la cruz y amamos la cruz, es allí donde tenemos que pararnos firme en la cruz de Cristo. Y aunque el diablo venga con dudas, con tentaciones, con ataques, con opresiones, ahí donde el creyente tiene que aprender a pararse en la cruz de Cristo y a defenderse con la sangre de Cristo, con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y entender que Satanás fue vencido en la cruz, por lo cual yo me apropio de esa victoria que me dio Cristo. Y a Satanás le digo en el nombre de Jesús que está vencido y nada puede hacer contra tu vida si tú tienes la convicción y la firmeza dentro del alma. Por eso seguir a Jesucristo demanda esto. Dios quiere una actitud correcta en tu vida. Una actitud como persona correcta donde tú aprendes a morir a tu carne, a entregar tus pasiones, a morir a tus deseos allí.
a luchar contra la traición, a luchar contra la soledad, contra los problemas, a luchar contra las tentaciones que el diablo te va a traer. Pero luego Dios quiere una actitud correcta allí, de servicio, de autoridad, de pararte en la cruz del Calvario y entender que Satanás ya está vencido. Y no puede destruirte, no puede destruir la obra de Dios, porque la obra le pertenece a Dios. Las almas son de Dios. Podrán venir miles de problemas, hermano, pero la victoria está asegurada porque es de Dios. Amén. Entonces, cuando un creyente se para allí firme, tú vas a poder defender a tu familia, vas a defender tu hogar contra toda acechanza del diablo. Vas a poder batallar contra demonios que atacan tus hijos, contra demonios que atacan tu economía. Vas a luchar con fe y eso es lo que te va a dar la victoria, esa batalla espiritual que cada día se libra. Amén. Esa batalla, ¿con qué se libra? Bueno, con la convicción, con las promesas de Dios tienen que estar presentes en tu vida, entender que Dios te ha dado esa victoria y esas promesas son poderosas. Dice, esta es la victoria, dice, nuestra fe vence al mundo. Y dice otro pasaje de Santiago, dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces significa que cuando Cristo está en tu vida y en el poder de la cruz del Calvario está en ti, entonces tú vas a deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo quiere destruir, aplastar, separar, Dios nos ha levantado para pisotear todas esas cosas y poder traer liberación a la gente. Cuando el creyente se para en el poder de la cruz, entonces el poder de la cruz produce liberación sobre las personas, sobre las familias, sobre los hogares. Y esa liberación crea una batalla espiritual en el reino espiritual, de tal manera que las tinieblas retroceden. No importa que el diablo tenga atada la familia, la economía, que tenga destruido el hogar en todo aspecto, el poder de Dios hace retroceder todo eso. Amén. Entonces cuando uno se agarra de las promesas, entonces las promesas de Dios traen la realidad de Dios a un presente aquí, hermano. Y cuando eso sucede, las promesas de Dios son verdaderas, aunque yo no las vea ahora. Pero si yo las creo, las convierto en realidad, aunque no se vean ahora. Y con esas promesas yo me agarro de sus promesas y eso es lo que hace que el diablo no pueda tocar mi casa. Porque creo una esfera de protección delante de mi familia. Y esa esfera de protección crea un ambiente de bendición y de fe. Hermano, el diablo no puede destruir cuando una persona está convencida de estas cosas, hermano. Por eso el diablo va a atacar tus dudas, va a meterte dudas, va a meterte temores, va a meterte en tu mente tentaciones, pero cuando tú estás aferrado a la cruz, estás sabiendo lo que crees y estás convencido de lo que crees en el Señor, hermano, no puede el diablo destruir eso. No lo puede destruir, no se puede meter en esa parte de tu alma. Por eso cuando un creyente se agarra de Dios con toda su fuerza y rechaza a Satanás y se para firme y le dice al diablo, no vas a poder tocar mi familia porque mi familia le pertenece a Dios. Cuando uno declara eso, entonces el diablo no puede tocar ni entrar allí porque tu familia realmente le pertenece a Dios. Pero tienes que creerlo. Amén. El diablo va a querer atacarte de 10.000 formas, hermano. Y tienes que saber que es así. Porque en el momento que tú te agarras de la cruz, te constituyes en enemigo de Satanás. Y Satanás va a querer engañarte, tentarte, ponerte trampas en el camino, aplastar tu vida, oprimir tu vida, enfermar tu cuerpo. Ataques que vienen de diferentes formas, gente que te critica, gente que te murmura, gente que te traiciona. De 10.000 maneras quiere atacar tu alma. Pero tú tienes que agarrarte de Dios con toda tu fuerza. Saber que adentro tuyo tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando tú sabes que eres un hijo de una hija de Dios, tú sabes que eres hijo de las promesas de Dios. Tú eres heredero de Dios. Y tienes lo que se llama identidad con Dios. Identidad con Dios. Cuando una persona tiene identidad con Dios, sabe quién es. Sabe quién es. Jesús fue atacado por eso también. Satanás le decía, si eres hijo de Dios. El ataque era hacia la identidad. Y Jesús sabía que era hijo de Dios, no tenía que demostrar que era hijo de Dios. Porque si él demostraba que era hijo de Dios, era porque él mismo no sabía quién era. La identidad, hermano, es lo que le hace al creyente victorioso.
Dios quiere que tú seas hijo de Dios. Por eso dice Juan 1:12, a los que creen Dios le da la potestad, del poder significa eso, de convertirse en hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, hermano, si tú eres hijo de Dios y entiendes que eres hijo de Dios y que Dios te ha dado ese poder, tú eres heredero del reino de los cielos. Por lo cual tú puedes usar todo el poder que está en el reino de los cielos a tu favor, porque eres heredero de esa herencia de Dios. Amén. Pero la mayoría de los cristianos no sabe que eso le pertenece. La mayoría de los creyentes están mendigando poder porque no tienen identidad verdadera. Por eso es tan importante, hermano, entender la cruz del Calvario y entender que allí en la cruz Jesucristo conquistó y ganó tus derechos. Allí en la cruz del Calvario Él muere por nosotros para darnos a nosotros este derecho de que todo aquel que en Él cree se convierte en hijo de Dios. Y esto crea identidad. Por eso Jesús decía, si alguno se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Y no confesaré su nombre delante de Dios ni de los ángeles. Porque el que se avergüenza de Jesús no tiene identidad. Hermano, y Dios quiere que usted y yo tengamos verdadera identidad. Amén. Que a usted no le dé vergüenza, aunque esté pasando por una malaria terrible, usted diga igual, yo soy un hijo de Dios. Y si alguien se burla, no importa, hermano, porque las promesas de Dios son verdaderas. Y Dios tarde o temprano te va a bendecir, tarde o temprano te va a ayudar, tarde o temprano Dios va a traer la victoria a tu vida. Entonces tú no tienes que avergonzarte de decir que sos una hija de Dios o un hijo de Dios. Con todo orgullo, decirlo y defender esa postura. Porque allí donde el diablo teme a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Tal vez tú estás pasando por un montón de cosas y que nadie más que tú sabes. Cosas que te han pasado en tu vida, traiciones, problemas, tentaciones. Cosas que pasan por sobre tu alma. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que tienes que aprender a morir en la cruz. Que tienes que aprender a dejar todo lo que te pasó en las manos de Jesucristo. Que si te sientes herido y traicionado, tienes que saber que no va a ser la primera vez. Que te va a seguir pasando. Pero tienes que aprender a perdonar. Que tienes que aprender a dejar los problemas en las manos de Dios. Que Él se va a encargar de esas cosas. Tal vez has sido humillado y tienes que aprender a humillarte, pero delante de Dios, porque todo aquel que se humilla delante de Dios va a ser exaltado. Tal vez el diablo te está haciendo guerra a tu alma, a tu familia, a tu hogar, y tú tienes que aprender a defender a tu familia con la cruz del Calvario y con la sangre de Cristo. Aprender a pararte firme y a decirle al diablo, tú no vas a tocar a mi familia. A enfrentar al diablo con una autoridad de Dios. Tú no vas a destruir mi hogar, porque mi hogar le pertenece a Dios. Y cuando tú te pones en esa postura, entonces el diablo se da cuenta de que tú tienes autoridad, que tú has descubierto que tienes autoridad. Y cuando el diablo se da cuenta que tú descubriste la autoridad, a partir de allí cambia la historia de tu vida, porque tú enfrentas a Satanás. Amén. Que en esta mañana yo te quiero pedir que te pongas de pie un ratito. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos un momento. Un momento, cierra tus ojos. Quiero que tú pongas toda tu carga y tus problemas, tus sufrimientos, tu soledad, el dolor de la traición, que lo pongas en las manos de Jesús. En las manos de Jesús. Quiero que tú con tu mente y tu corazón veas al Cristo glorificado, a ese Cristo que estaba restaurando a Pedro, porque Pedro le había fallado. Así que si tú le has fallado a Jesús, quiero que en esta mañana tú veas a Jesús diciéndote,
si realmente me amas, si realmente me amas. Así como Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pon tu problema en las manos de Jesús. Pon tu angustia en las manos de Jesús. Coloca allí tu crisis en las manos de Jesús. Tus problemas económicos en las manos de Jesús. Aleluya. Levanta allí tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Porque tú eres libre, hermano, tú eres libre. La cruz del Calvario te hace morir, pero te da victoria. Te da victoria. Alabado es el Señor. La cruz del Calvario te da esa victoria sobre Satanás. Alabado es el Señor. Toma autoridad. Descubre que Dios se revele a tu vida, que te revele la autoridad que Él te ha dado. Que Dios te revele que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Que lo revele a tu espíritu para que tú tomes esa autoridad. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz para darnos victoria a nosotros. Tú puedes agarrarte de esa sangre de Jesús para defenderte de Satanás. Cada vez que Satanás te quiere pisotear y humillar, tú te puedes agarrar de esa sangre de Jesucristo y declarar esa sangre sobre tu vida como una herramienta poderosa para destruir fortalezas, para deshacer todo argumento del diablo. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, ahora toma dominio sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Declaro ahora el poder de la cruz del Calvario sobre nuestras vidas. Que el poder de Dios lleve a nuestros corazones principalmente a morir a tus pies, a entregar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra voluntad la ponemos a tus pies, Señor, rindiéndonos. Pero en esta mañana tomamos autoridad, tomamos dominio sobre toda lucha, sobre toda batalla, sobre todo problema, Señor, y tomamos autoridad adelante de Dios para tomar la victoria. En el nombre de Jesús ponemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, Padre, para que nos defienda y nos cubra de todo mal. Padre, tomamos toda autoridad que Dios nos ha dado para enfrentar los problemas, para enfrentar a Satanás, para enfrentar las huestes, los ataques que hemos tenido. Padre, en el nombre de Jesús vencemos todo ataque del diablo, destruimos fortalezas en el nombre de Jesús y declaramos la victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre esta iglesia. Que el poder de Dios va a traer crecimiento y libertad sobre esta iglesia para que pueda desarrollarse como una iglesia sana y poderosa. Padre, bendecimos a los hermanos, a los que nos han traicionado, a los que nos han abandonado, a los que nos han criticado. Los bendecimos, Señor, en este lugar, porque entendemos el perdón de Dios. Entendemos que nosotros muchas veces te hemos fallado a ti. Oh Dios, entendemos que muchas veces te hemos traicionado. Señor, perdona, porque no saben lo que hacen. Perdona, oh Dios, porque no entienden la cruz de Cristo, no entienden el cuerpo de Cristo. Señor, queremos bendecir a la iglesia de Cristo en todo momento. Que el poder de Dios sane, traiga victoria, traiga revelación. Todo lo que el diablo quiere hacer para destruir tu espíritu lo convierta en bendición de Dios. Por eso bendecimos para ser bendecidos. Aleluya, Espíritu Santo. Tenga allí sus manos levantadas. Quiero que bendiga si alguien le ha traicionado, le ha herido. Si alguien ha hecho cosas contra su vida, quiero que lo bendiga allí. Bendígalo en el nombre de Jesús. Perdónelo primero. Perdónele primero y bendígalo en el nombre de Jesús. Bendígalo. Aleluya. Soltamos bendición desde este lugar. Soltamos sanidad desde este lugar. Soltamos sanidad. Sana las familias, sana los hogares. Sana las relaciones, Padre. Sana, oh Dios, porque tu poder es sanador. Alabado es tu nombre, Padre. Alabado es tu nombre. Gracias, gracias.
Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque aquí está el poder de la resurrección, el cual transforma nuestras mentes y nuestros corazones, saca nuestras dudas y nuestros temores. Aquí está el poder de Cristo que hace manifiesto la victoria de Dios en nosotros. Gracias, gracias, gracias. Aleluya.